Les damos la bienvenida a esta, la segunda estación de la mañana, el tren matinal aquí en el 102.7 Radio Pangal, la estación desde Maullín. Saludamos a todos nuestros auditores de los sectores de Quenuir, La Pasada, La Holcura, Pangal, Astillero, Península Amortajado. Programe junto a nosotros desde ahora y hasta las 12:30 minutos en esta, la segunda estación de la mañana, el tren matinal aquí en el 102.7. Cuando empezó a temblar, empezó de a poco y a rato más fuerte, más intensidad, que empezaron a caer las casas y los galpones y los árboles que llegaban al piso y volvían a enderezarse y así. Era tan fuerte que la abuela me suplicaba que fuéramos al pasaje Amortajado porque ahí había mucha gente que vivía, que estaban incluso arriba de unos árboles, que se pensaba que se iban a salvar. Y yo nunca le hice caso, le dije, no abuela, vámonos a Maullín. Entonces pesqué mi caballito y lo subí a la abuelita a caballo. Y yo en el mío también, pero el mío no alcanzó para el tiempo para montura, solamente una pitita nomás y íbamos a puro pelo nomás. La decisión que tomó la señora Sara Rute el 22 de mayo de 1960, a sus cortos 11 años, terminaría por salvarle la vida a ella y a su abuela. Esa gente que estaba en los árboles, se murieron todos porque cayó el árbol y se las llevó con todo. Cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde con 11 minutos de aquel domingo, el terremoto de mayor magnitud jamás registrado instrumentalmente comenzó a azotar las costas del centro-sur de Chile. La energía liberada correspondió a casi el 25% de todos los movimientos sísmicos ocurridos en el mundo durante los últimos 100 años. Pero el fuerte movimiento de 9.5 grados de magnitud, que según los testigos no permitía mantenerse en pie, era apenas una advertencia de lo que todavía estaba por venir. El mar se recogió y las olas de un inminente tsunami no se hicieron esperar. Aquí, en Maullín, uno de los pueblos costeros más afectados, la primera ola demoró apenas 20 minutos en llegar. La destrucción que estaba por ocurrir no tenía precedente. Se veía como una película las casas, que el mar las subía y las bajaba y las subía y las bajaba. Y así hasta que oscureció, pues, con todos esos lamentos y llantos y gritos de la gente que estaba ahí atemorizada, porque no dejaba temblar. Hoy comenzamos una aventura para descifrar las fuerzas de nuestro país. Queremos entender el poder que la Tierra ha demostrado en el pasado y estar preparados para los desastres naturales que nos toque enfrentar en un futuro. Las huellas, después de todo, están ahí y podemos estudiarlas para aprender y estar alerta. Los tsunamis son fenómenos altamente energéticos. Una vez generados, al llegar a la costa, toman la arena de la playa y las dunas, arrastrándolas con el flujo y depositándolas en las partes bajas. Esta capa de arena la conocemos como un depósito de tsunami y corresponden a las capas de arena arrastradas por el tsunami de 1960 aquí en Maullín. Son evidencia tangible de que este lugar fue inundado en el pasado. El área costera, que fue alcanzada por en total 8 olas, fue extensa. Tal como muestra este mapa, en algunos lugares el fuerte oleaje alcanzó a abrirse paso incluso 20 kilómetros tierra adentro. Con el uso de herramientas, nosotros escalamos donde estamos trabajando. Esta pala tiene franjas de 10 centímetros cada una y nos indica el grosor de la capa de arena depositada por el tsunami de 1960. En este lugar son aproximadamente 15 centímetros. Las lecciones más importantes, sin embargo, las encontramos en las historias de personas que sobrevivieron a este desastre natural. Testimonios como estos pueden salvar cientos de vidas en un país que frecuentemente se ve puesto a prueba. Y la primera advertencia siempre la dará la naturaleza. La abuela estaba sacando malla en el Pangal y dicen que en el momento que empezó el temblor fuerte se secó el mar, se recogió el mar y ella quedó en lo seco. Y ella pasó a gritar que venía el mar y arranquemos. Y por eso arrancamos, si no tampoco no arrancamos. Galopando a toda prisa sobre su caballo, la señora Sara se abrió paso entre los escombros y llegó hasta aquí, la parte más alta de Maullín. Con apenas 22 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Tentén es hoy el lugar hacia donde indican todas las vías de evacuación por tsunami repartidas a lo largo del pueblo. Pero para quienes los lugares en altura quedaron fuera de alcance, la única desesperada opción fue subir a un árbol. A solo unas casas de distancia de la señora Sara, vive Ramón Ramírez, otro sobreviviente. Mientras ella escapaba de las olas arriba de un caballo, don Ramón salvó su vida encontrando refugio sobre un ciprés, con un fuerte tronco de 2 metros de diámetro que resistió cada una de las olas. Permiso. Don Ramón. Ya. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Don Marcelo.
La historia de Ramón Ramírez no nos resulta desconocida. Habíamos leído de su experiencia en el manual Sobreviviendo a un tsunami, publicado en el 2001 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Entre sus páginas resalta la imagen de un hombre mostrando con orgullo el árbol que le salvó la vida. La verdad que me salvó mi vida. Y a cuantos más que ya algunos han muerto, no están vivos tampoco. Cuando voy para allá, para mirar terror, me acuerdo de mis cosas cuando me salí mi vida. Para mí es un santo eterno. A pesar del fuerte movimiento de la Tierra, Ramón no pensó que las olas llegarían tan adentro. De hecho, nunca alcanzó a pensar en la existencia de un tsunami, ni siquiera sabía lo que era. De no ser por un llamado de advertencia, apenas minutos antes que el agua lo alcanzara, jamás hubiera subido a aquel árbol. Cuando ya la gente venía gritando que venía saliendo del mar, nos reunimos para acá arrancando. Y ya llegó toda la gente para acá, ya era como 20 personas que había aquí. Así como hubo árboles que resistieron el gran terremoto y posterior tsunami, otros sucumbieron ante la fuerza de la tierra. Es el caso de los llamados bosques fantasmas, zonas costeras que alguna vez fueron paisajes llenos de árboles y que hoy se ven así. Estos troncos no deberían estar aquí y son la señal tangible de terremotos gigantes en borde costero. Estos árboles son iguales a los que están más atrás, pero hoy día están muertos. ¿Por qué murieron? Porque producto del gran terremoto de 1960, la costa en esta zona se hundió 1.5 metros. Al hundirse 1.5 metros, comienzan a ser afectados por las mareas altas, que en este caso, en el curso inferior del estuario del río Maullín, contiene agua salada. Han pasado ya 53 años desde aquel día y Maullín está creciendo. Pero así como crece, también olvida. Muchos habitantes de localidades que debido al tsunami de 1960 lo perdieron todo, hoy apenas recuerdan esos sucesos como una antigua anécdota de sus padres o abuelos, ignorando los peligros de un potencial terremoto. En Amortajado, incluso se construyó una escuela en una zona conocida por estar expuesta al peligro de un nuevo tsunami. Buenos días, profesor. Buenos días, niños. ¿Cómo están ustedes? Les presento a Marcelo Lago. ¿Quién lo ubica? Yo. ¿Dónde lo ubica? En la tele salen las noticias cuando hay un temblor o algún tsunami. ¿Qué habría que hacer aquí si hay un terremoto? En esta zona si ocurre un terremoto, como ustedes están tan cerca del mar, es muy probable que tengamos un tsunami. Si ustedes están en la costa y el terremoto no les permite mantenerse en pie, quiere decir que se van al suelo, quiere decir que es grande. Y si es grande, es muy probable que el mar se salga. En ese caso, yo rápidamente debo correr a una zona elevada. Si no existe una zona elevada, me tengo que subir a un árbol, al techo de una casa, a cualquier cosa que tenga altura, porque mucha gente se ha salvado en esas circunstancias. Proporcionar conocimiento y herramientas de supervivencia es mucho más que practicar un simple simulacro de emergencia. Se trata de fomentar el autocuidado como un estilo de vida. Educar y entender las señales de nuestra naturaleza para que así las comunidades y nuevas generaciones desarrollen prácticas seguras que mantendrán por siempre. Les damos la bienvenida a la segunda estación de la mañana, el tren matinal aquí en el 102.7 Radio Pangal, la estación desde Maullín. Saludamos a todos nuestros auditores de los sectores de Quenuir, La Pasada, La Holcura, Pangal, Astillero, Península Amortajado. Programe junto a nosotros desde ahora y hasta las 12:30 en la segunda estación de la mañana, el tren matinal aquí en el 102.7. Cuando empezó a temblar, empezó de a poco y a rato más fuerte, más intensidad, que empezaron a caer las casas y los galpones y los árboles que llegaban al piso y volvían a enderezarse y así. Era tan fuerte que la abuela me suplicaba que fuéramos al pasaje Amortajado porque ahí había mucha gente que vivía, que estaban incluso arriba de unos árboles, que se pensaba que se iban a salvar. Y yo nunca le hice caso, le dije, no abuela, vámonos a Maullín. Entonces pesqué mi caballito y lo subí a la abuelita a caballo. Y yo en el mío también, pero el mío no alcanzó para el tiempo para montura, solamente una pitita nomás y íbamos a puro pelo nomás.
La decisión que tomó la señora Sara Rute el 22 de mayo de 1960, a sus cortos 11 años, terminaría por salvarle la vida a ella y a su abuela. Esa gente que estaba en los árboles, se murieron todos porque cayó el árbol y se las llevó con todo. Cuando el reloj marcaba a las 3 de la tarde con 11 minutos de aquel domingo, el terremoto de mayor magnitud jamás registrado instrumentalmente comenzó a azotar las costas del centro-sur de Chile. La energía liberada correspondió a casi el 25% de todos los movimientos sísmicos ocurridos en el mundo durante los últimos 100 años. Pero el fuerte movimiento de 9.5 grados de magnitud, que según los testigos no permitía mantenerse en pie, era apenas una advertencia de lo que todavía estaba por venir. El mar se recogió y las olas de un inminente tsunami no se hicieron esperar. Aquí, en Maullín, uno de los pueblos costeros más afectados, la primera ola demoró apenas 20 minutos en llegar. La destrucción que estaba por ocurrir no tenía precedente. Se veía como una película las casas, que el mar las subía y las bajaba y las subía y las bajaba. Y así hasta que oscureció, con todos esos lamentos y llantos y gritos de la gente que estaba ahí atemorizada, porque no dejaba temblar. Hoy comenzamos una aventura para descifrar las fuerzas de nuestro país. Queremos entender el poder que la Tierra ha demostrado en el pasado y estar preparados para los desastres naturales que nos toque enfrentar en un futuro. Las huellas, después de todo, están ahí y podemos estudiarlas para aprender y estar alerta. Los tsunamis son fenómenos altamente energéticos. Una vez generados, al llegar a la costa, toman la arena de la playa y las dunas, arrastrándolas con el flujo y depositándolas en las partes bajas. Esta capa de arena la conocemos como un depósito de tsunami y corresponden a las capas de arena arrastradas por el tsunami de 1960 aquí en Maullín. Son evidencia tangible de que este lugar fue inundado en el pasado. El área costera, que fue alcanzada por en total 8 olas, fue extensa. Tal como muestra este mapa, en algunos lugares el fuerte oleaje alcanzó a abrirse paso incluso 20 kilómetros tierra adentro. Con el uso de herramientas, nosotros escalamos donde estamos trabajando. Esta pala tiene franjas de 10 centímetros cada una y nos indica el grosor de la capa de arena depositada por el tsunami de 1960. En este lugar son aproximadamente 15 centímetros. Las lecciones más importantes, sin embargo, las encontramos en las historias de personas que sobrevivieron a este desastre natural. Testimonios como estos pueden salvar cientos de vidas en un país que frecuentemente se ve puesto a prueba. Y la primera advertencia siempre la dará la naturaleza. La abuela estaba sacando malla en el Pangal y dicen que en el momento que empezó el temblor fuerte se secó el mar, se recogió el mar y ella quedó en lo seco. Y ella pasó a gritar que venía el mar y arranquemos. Y por eso arrancamos, si no tampoco no arrancamos. Galopando a toda prisa sobre su caballo, la señora Sara se abrió paso entre los escombros y llegó hasta aquí, la parte más alta de Maullín. Con apenas 22 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Tentén es hoy el lugar hacia donde indican todas las vías de evacuación por tsunami repartidas a lo largo del pueblo. Pero para quienes los lugares en altura quedaron fuera de alcance, la única desesperada opción fue subir a un árbol. A solo unas casas de distancia de la señora Sara, vive Ramón Ramírez, otro sobreviviente. Mientras ella escapaba de las olas arriba de un caballo, don Ramón salvó su vida encontrando refugio sobre un ciprés, con un fuerte tronco de 2 metros de diámetro que resistió cada una de las olas. Permiso. Don Ramón. Ya. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Don Marcelo. Ramón Ramírez, Oli. Suba, por favor. La historia de Ramón Ramírez no nos resulta desconocida. Habíamos leído de su experiencia en el manual Sobreviviendo a un tsunami, publicado en el 2001 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Entre sus páginas resalta la imagen de un hombre mostrando con orgullo el árbol que le salvó la vida. Me arbolé que me salvó mi vida. Y a cuantos más que ya algunos han muerto, no están vivos tampoco. Cuando voy para allá, para mirar terror, me acuerdo de mis cosas cuando me salí mi vida. Para mí es un santo eterno. A pesar del fuerte movimiento de la Tierra, Ramón no pensó que las olas llegarían tan adentro. De hecho, nunca alcanzó a pensar en la existencia de un tsunami, ni siquiera sabía lo que era. De no ser por un llamado de advertencia, apenas minutos antes que el agua lo alcanzara, jamás hubiera subido a aquel árbol. Cuando ya la gente venía gritando que venía saliendo del mar, también nos reunimos para acá arrancando. Claro. Y ya llegó toda la gente para acá, ya eran como 20 personas que había aquí.
Así como hubo árboles que resistieron el gran terremoto y posterior tsunami, otros sucumbieron ante la fuerza de la tierra. Es el caso de los llamados bosques fantasmas, zonas costeras que alguna vez fueron paisajes llenos de árboles y que hoy se ven así. Estos troncos no deberían estar aquí y son la señal tangible de terremotos gigantes en borde costero. Estos árboles son iguales a los que están más atrás, pero hoy día están muertos. ¿Por qué murieron? Porque producto del gran terremoto de 1960, la costa en esta zona se hundió 1.5 metros. Al hundirse 1.5 metros, comienzan a ser afectados por las mareas altas, que en este caso, en el curso inferior del estuario del río Maullín, contiene agua salada. Han pasado ya 53 años desde aquel día y Maullín está creciendo. Pero así como crece, también olvida. Muchos habitantes de localidades que debido al tsunami de 1960 lo perdieron todo, hoy apenas recuerdan esos sucesos como una antigua anécdota de sus padres o abuelos, ignorando los peligros de un potencial terremoto. En Amortajado, incluso se construyó una escuela en una zona conocida por estar expuesta al peligro de un nuevo tsunami. Buenos días, profesor. Buenos días, niños. ¿Cómo están ustedes? Les presento a don Marcelo Lago. ¿Quién lo ubica? Yo. ¿Dónde lo ubica? En la tele salen las noticias cuando hay un temblor o algún tsunami. ¿Qué habría que hacer aquí si hay un terremoto? Por sus 11 años, terminaría por salvarle la vida a ella y a su abuela. Esa gente que estaba en los árboles, se murieron todos porque cayó el árbol y se las llevó con todo. Cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde con 11 minutos de aquel domingo, el terremoto de mayor magnitud jamás registrado instrumentalmente comenzó a azotar las costas del centro-sur de Chile. La energía liberada correspondió a casi el 25% de todos los movimientos sísmicos ocurridos en el mundo durante los últimos 100 años. Pero el fuerte movimiento de 9.5 grados de magnitud, que según los testigos no permitía mantenerse en pie, era apenas una advertencia de lo que todavía estaba por venir. El mar se recogió y las olas de un inminente tsunami no se hicieron esperar. Aquí, en Maullín, uno de los pueblos costeros más afectados, la primera ola demoró apenas 20 minutos en llegar. La destrucción que estaba por ocurrir no tenía precedente. Se veía como una película las casas, que el mar las subía y las bajaba y las subía y las bajaba. Y así hasta que oscureció, pues, con todos esos lamentos y llantos y gritos de la gente que estaba ahí atemorizada, porque no dejaba temblar. Hoy comenzamos una aventura para descifrar las fuerzas de nuestro país. Queremos entender el poder que la Tierra ha demostrado en el pasado y estar preparados para los desastres naturales que nos toque enfrentar en un futuro. Las huellas, después de todo, están ahí y podemos estudiarlas para aprender y estar alerta. Los tsunamis son fenómenos altamente energéticos. Una vez generados, al llegar a la costa, toman la arena de la playa y las dunas, arrastrándolas con el flujo y depositándolas en las partes bajas. Esta capa de arena la conocemos como un depósito de tsunami y corresponden a las capas de arena arrastradas por el tsunami de 1960 aquí en Maullín. Son evidencia tangible de que este lugar fue inundado en el pasado. El área costera, que fue alcanzada por en total 8 olas, fue extensa. Tal como muestra este mapa, en algunos lugares el fuerte oleaje alcanzó a abrirse paso incluso 20 kilómetros tierra adentro. Con el uso de herramientas, nosotros escalamos donde estamos trabajando. Esta pala tiene franjas de 10 centímetros cada una y nos indica el grosor de la capa de arena depositada por el tsunami de 1960. En este lugar son aproximadamente 15 centímetros. Las lecciones más importantes, sin embargo, las encontramos en las historias de personas que sobrevivieron a este desastre natural. Testimonios. Les damos la bienvenida a la segunda estación de la mañana, el tren matinal aquí en el 102.7 Radio Pangal, la estación desde Maullín. Saludamos a todos nuestros auditores de los sectores de Quenuir, La Pasada, La Holcura, Pangal, Astillero, Península Amortajado. Programe junto a nosotros desde ahora y hasta las 12:30 en la segunda estación de la mañana, el tren matinal aquí en el 102.7. Cuando empezó a temblar, empezó de a poco y a rato más fuerte, más intensidad, que empezaron a caer las casas y los galpones y los árboles que llegaban al piso y volvían a enderezarse y así. Era tan fuerte que la abuela me suplicaba que fuéramos al pasaje Amortajado porque ahí había mucha gente que vivía
que estaban incluso arriba de unos árboles, que se pensaba que se iban a salvar. Y yo nunca le hice caso, le dije, no abuela, vámonos a Maullín. Entonces pesqué mi caballito y lo subí a la abuelita a caballo, y yo en el mío también, pero el mío no alcanzó para el tiempo para montura, solamente una pitita nomás, y íbamos a puro pelo nomás. La decisión que tomó la señora Sara Rute el 22 de mayo de 1960, a sus cortos 11 años, terminaría por salvarle la vida a ella y a su abuela. Esa gente que estaba en los árboles, se murieron todos porque cayó el árbol y se las llevó con todo. Cuando el reloj marcaba a las 3 de la tarde con 11 minutos de aquel domingo, el terremoto de mayor magnitud jamás registrado instrumentalmente comenzó a azotar las costas del centro-sur de Chile. La energía liberada correspondió a casi el 25% de todos los movimientos sísmicos ocurridos en el mundo durante los últimos 100 años. Pero el fuerte movimiento de 9.5 grados de magnitud, que según los testigos no permitía mantenerse en pie, era apenas una advertencia de lo que todavía estaba por venir. El mar se recogió y las olas de un inminente tsunami no se hicieron esperar. Aquí, en Maullín, uno de los pueblos costeros más afectados, la primera ola demoró apenas 20 minutos en llegar. La destrucción que estaba por ocurrir no tenía precedente. Se veía como una película las casas, que el mar las subía y las bajaba y las subía y las bajaba. Y así hasta que oscureció, con todos esos lamentos y llantos y gritos de la gente que estaba ahí atemorizada, porque no dejaba temblar. Salen en las noticias cuando hay un temblor o algún tsunami. ¿Qué habría que hacer aquí si hay un terremoto? En esta zona, si ocurre un terremoto, como ustedes están tan cerca del mar, es muy probable que tengamos un tsunami. Si ustedes están en la costa y el terremoto no les permite mantenerse en pie, quiere decir que se van al suelo, quiere decir que es grande. Y si es grande, es muy probable que el mar se salga. En ese caso, yo rápidamente debo correr a una zona elevada. Si no existe una zona elevada, me tengo que subir a un árbol, al techo de una casa, a cualquier cosa que tenga altura, porque mucha gente se ha salvado en esas circunstancias. Proporcionar conocimiento y herramientas de supervivencia es mucho más que practicar un simple simulacro de emergencia. Se trata de fomentar el autocuidado como un estilo de vida. Educar y entender las señales de nuestra naturaleza para que así las comunidades y nuevas generaciones desarrollen prácticas seguras que mantendrán por siempre. Les damos la bienvenida a la segunda estación de la mañana, el tren matinal aquí en el 102.7 Radio Pangal, la estación desde Maullín. Saludamos a todos nuestros auditores de los sectores de Quenuir, La Pasada, La Holcura, Pangal, Astillero, Península Amortajado. Programe junto a nosotros desde ahora y hasta las 12:30 minutos en la segunda estación de la mañana, el tren matinal aquí en el 102.7. Cuando empezó a temblar, empezó de a poco y a rato más fuerte, más intensidad, que empezaron a caer las casas y los galpones y los árboles que llegaban al piso y volvían a enderezarse y así. Era tan fuerte que la abuela me suplicaba que fuéramos al pasaje Amortajado porque ahí había mucha gente que vivía, que estaban incluso arriba de unos árboles, que se pensaba que se iban a salvar. Y yo nunca le hice caso, le dije, no abuela, vámonos a Maullín. Entonces pesqué mi caballito y lo subí a la abuelita a caballo. Y yo en el mío también, pero el mío no alcanzó para el tiempo para montura, solamente una pitita nomás, y íbamos a puro pelo nomás. La decisión que tomó la señora Sara Rute el 22 de mayo de 1960 Hoy comenzamos una aventura para descifrar las fuerzas de nuestro país. Queremos entender el poder que la Tierra ha demostrado en el pasado y estar preparados para los desastres naturales que nos toque enfrentar en un futuro. Las huellas, después de todo, están ahí y podemos estudiarlas para aprender y estar alerta. Los tsunamis son fenómenos altamente energéticos. Una vez generados, al llegar a la costa, toman la arena de la playa y las dunas, arrastrándolas con el flujo y depositándolas en las partes bajas. Esta capa de arena la conocemos como un depósito de tsunami y corresponden a las capas de arena arrastradas por el tsunami de 1960 aquí en Maullín. Son evidencia tangible de que este lugar fue inundado en el pasado. El área costera, que fue alcanzada por en total 8 olas, fue extensa.
Tal como muestra este mapa, en algunos lugares el fuerte oleaje alcanzó a abrirse paso incluso 20 kilómetros tierra adentro. Con el uso de herramientas, nosotros escalamos donde estamos trabajando. Esta pala tiene franjas de 10 centímetros cada una y nos indica el grosor de la capa de arena depositada por el tsunami de 1960. En este lugar son aproximadamente 15 centímetros. Las lecciones más importantes, sin embargo, las encontramos en las historias de personas que sobrevivieron a este desastre natural. Testimonios como estos pueden salvar cientos de vidas en un país que frecuentemente se ve puesto a prueba. Y la primera advertencia siempre la dará la naturaleza. La abuela estaba sacando malla en el Pangal y dicen que en el momento que empezó el temblor fuerte se secó el mar, se recogió el mar y ella quedó en lo seco. Y ella pasó a gritar que venía el mar y arranquemos. Y por eso arrancamos, si no tampoco nos arrancamos. Galopando a toda prisa sobre su caballo, la señora Sara se abrió paso entre los escombros y llegó hasta aquí, la parte más alta de Maullín. Con apenas 22 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Tentén es hoy el lugar hacia donde indican todas las vías de evacuación por tsunami repartidas a lo largo del pueblo. Pero para quienes los lugares en altura quedaron fuera de alcance, la única desesperada opción fue subir a un árbol. A solo unas casas de distancia de la señora Sara, vive Ramón Ramírez, otro sobreviviente. Mientras ella escapaba de las olas arriba de un caballo, don Ramón salvó su vida encontrando refugio sobre un ciprés, con un fuerte tronco de 2 metros de diámetro que resistió cada una de las olas. Permiso. Don Ramón. Ya. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Don Marcelo. Ramón Ramírez, Oli. Suba, por favor. La historia de Ramón Ramírez no nos resulta desconocida. Habíamos leído de su experiencia en el manual Sobreviviendo a un tsunami, publicado en el 2001 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Entre sus páginas resalta la imagen de un hombre mostrando con orgullo el árbol que le salvó la vida. Me arbolé que me salvó mi vida. Y a cuantos más que ya algunos han muerto, no están vivos tampoco. Cuando voy para allá, para mirar terror, me acuerdo de mis cosas cuando me salí mi vida. Para mí es un santo de terror. A pesar del fuerte movimiento de la tierra, Ramón no pensó que las olas llegarían tan adentro. De hecho, nunca alcanzó a pensar en la existencia de un tsunami. Ni siquiera sabía lo que era. De no ser por un llamado de advertencia, apenas minutos antes que el agua lo alcanzara, jamás hubiera subido a aquel árbol. Cuando ya la gente venía gritando que venía saliendo del mar, pues nos reunimos para acá arrancando. Claro. Y ya llegó toda la gente para acá, ya eran como 20 personas que había aquí. Así como hubo árboles que resistieron el gran terremoto y posterior tsunami, otros sucumbieron ante la fuerza de la tierra. Es el caso de los llamados bosques fantasmas, zonas costeras que alguna vez fueron paisajes llenos de árboles y que hoy se ven así. Estos troncos no deberían estar aquí y son la señal tangible de terremotos gigantes en borde costero. Estos árboles son iguales a los que están más atrás, pero hoy día están muertos. ¿Por qué murieron? Porque producto del gran terremoto de 1960, la costa en esta zona se hundió 1.5 metros. Al hundirse 1.5 metros, comienzan a ser afectados por las mareas altas, que en este caso, en el curso inferior del estuario del río Maullín, contiene agua salada. Han pasado ya 53 años desde aquel día y Maullín está creciendo. Pero así como crece, también olvida. Muchos habitantes de localidades que debido al tsunami de 1960 lo perdieron todo, hoy apenas recuerdan esos sucesos como una antigua anécdota de sus padres o abuelos, ignorando los peligros de un potencial terremoto. En Amortajado, incluso se construyó una escuela en una zona conocida por estar expuesta al peligro de un nuevo tsunami. Buenos días, profesor. Buenos días, niños. ¿Cómo están ustedes? Les presento a don Marcelo Lago. ¿Quién lo ubica? Yo.